Jeremías capítulo 18, versículos 1 al 6. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y desciende a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero, y hallé que él estaba trabajando en el torno, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel? Dice Jehová. Como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Amén. Oramos. Eterno Dios, Padre amado, gracias. Gracias por estas tus palabras que nos ayudan a crecer, a caminar, a madurar en el camino de la fe. Permite que en esta mañana esta palabra que ha de ser predicada, que ha de ser ministrada, venga con toda la sustancia inspirada por tu Espíritu Santo a favor de cada uno de nosotros. Que podamos entenderla, que podamos asimilarla, que a través de ella podamos nutrirnos para tener una vida robusta espiritualmente. Oh eterno Dios, aquí estamos, nos depositamos en tus manos para poder hablar a todo el pueblo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema que con la ayuda del Señor queremos ministrar es el proceso del alfarero. El proceso del alfarero es el título del mensaje que con la ayuda del Señor vamos a ministrar en esta mañana. La vida se compone de una serie de procesos. Y yo voy a estar hablando algunos mensajes sobre el proceso de Dios. Quizás este sea el primero de los mensajes o el segundo, porque el domingo antepasado estuvimos hablando del proceso que experimentó el pueblo de Dios. Pero la vida se compone de series de procesos, no de un solo proceso, sino de series de procesos se compone la vida. De la misma vez que nosotros fuimos concebidos, ¿verdad? Cuando hubo una unión marital de nuestros padres, allí empezó a gestarse un proceso maravilloso, el cual iba a traer una nueva vida a la sociedad. Allí se fecunda el óvulo de nuestra madre con el espermatozoide de nuestro padre, y entonces ahí viene una nueva criatura a formarse en el vientre materno. Y ahí empieza una serie de procesos donde la criatura se va formando, se va robusteciendo, todas sus extremidades se van fortaleciendo hasta ya darse por completo el proceso de que ese bebé, esa criatura, tenga que salir de ese lugar que su madre le llevó por 9 meses. Nace a una nueva vida, pero ahora empieza un nuevo proceso en la vida de este bebé. Tiene que ser sustentado, tiene que ser alimentado por sus padres para que vaya creciendo, se vaya fortaleciendo. Y una vez que ya el niño puede comer por sí solo, como quiera, continúan procesos en su vida. Tiene que ir a la escuela, tiene que graduarse, tiene que hacerse de una carrera, tiene que casarse, tiene que tener hijos. O sea, la vida en sí es una serie de procesos que nosotros estamos llamados a vivir. Ninguna persona en esta tierra puede evitar los procesos que la vida conlleva, sean buenos o sean malos, aparentemente malos entre comillas, porque todo lo que está bajo el plan y la dirección de Dios es bueno, agradable y es perfecto, como dice su palabra. Y nosotros hablábamos en ese sermón del domingo antepasado acerca del proceso que experimentó
la nación de Israel antes de poseer la tierra prometida. Y hablábamos de cómo salen de la esclavitud de Egipto. Pero al salir de la esclavitud no fue todo beneplácito para ellos, sino que tienen que enfrentarse al ejército del faraón, luego tienen que atravesar el Mar Rojo para poder salvar sus vidas, luego a través del desierto tienen que peregrinar durante 40 años. Cuando ellos salen de Egipto, hubo un pueblo que le impidió el paso y ellos tuvieron que tomar otro camino bastante largo para poder llegar a la tierra prometida. Y durante todo ese trajinar, durante todo ese caminar, el pueblo de Israel duró 40 años peregrinando en el desierto antes de poseer la tierra prometida. Una serie de procesos por los cuales Dios llevó a su pueblo. Y al líder que guió a ese pueblo duró también 40 años antes, siendo tratado por Dios de una manera especial antes de él embarcarse en esa travesía por 40 años más. O sea que el líder Moisés, el líder de aquel pueblo, había sido procesado, había atravesado procesos durante 40 años antes de comenzar 40 años más, guiando a la nación de Israel. Y vemos los obstáculos que tuvieron que vencer los israelitas antes de llegar a la tierra prometida. Y hablábamos que tenían que cruzar el Jordán. Una vez que cruzaban el Jordán, tenían que conquistar a Jericó. Y una vez conquistada Jericó, tuvieron que enfrentarse a los gigantes que habían en todos aquellos territorios para poder desalojar a los pueblos a los cuales Dios le había dicho que debían sacarlo de esos territorios para que ellos pudieran poseer la tierra prometida. Nosotros vemos que la nación de Israel atravesó series de procesos muy dolorosos, pero vemos que cuando poseen la tierra, además de poseer la tierra, luego vienen tiempos de crisis donde a muchos de los líderes se le olvidó el consejo de Jehová, se le olvidó recordar las promesas de Dios, se le olvidó sacar aquellas promesas para vivir conforme a esas promesas, se olvidaron de Dios, así que venían otras naciones y esclavizaban al pueblo hebreo. De ahí nacieron aquellos líderes que encontramos en el libro de Jueces, aquellos héroes de la fe que en algún momento determinado Dios le usaba para libertar a la nación de Israel de la esclavitud a la que le sometían otras naciones. Vemos cómo Dios levantaba líderes, personas, hasta mujeres Dios llegó a levantar para darle la victoria al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel, al olvidarse de Dios, entonces prolongó esos procesos. Y ahí hay un gran detalle, amados hermanos, y es que Dios tiene proceso en cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros será procesado por Dios si no es que ya ha estado atravesando, y estoy seguro que todos estamos en el proceso de Dios. Pero depende de nosotros cuán largo será el proceso con el cual Dios estará trabajando con cada uno de nosotros. A veces prolongamos el proceso de Dios porque no aprendemos las lecciones que el Señor nos pone en el día a día. A veces vienen las pruebas, y las pruebas son necesarias para nosotros pasar de un nivel a otro. Por eso en las escuelas siempre hay exámenes para los profesores evaluar la capacidad, la competencia que ha adquirido ese estudiante durante toda la jornada escolar. Se le dan esas pruebas, esos exámenes para medir su nivel de conocimiento, cuán alto conocimiento pudo haber adquirido en medio de esas clases. Y entonces los profesores saben qué alumno entonces tuvo esa gran oportunidad de aprender y pasar al siguiente nivel. Asimismo hace Dios con cada uno de nosotros. Las pruebas serán necesarias en nuestra vida. Un cristiano sin prueba es un cristiano que no va a madurar. Por eso, cuando vengan las pruebas, usted tiene que sacar una nota sobresaliente en medio de esas pruebas para poder pasar al siguiente nivel. Si usted no le va bien en esas pruebas y fracasa en las pruebas que Dios
le permite atravesar, entonces usted va a continuar repitiendo la misma clase hasta que usted pueda alcanzar la madurez espiritual. Pero las pruebas son necesarias en nuestra vida. Decía un predicador en el día de ayer que estábamos en la arena del Cibao, que muchos quieren ir de gloria en gloria, pero no quieren ir de prueba en prueba. Porque las pruebas son necesarias, amados hermanos, son necesarias. Y a veces no podemos evitarla. Es que tenemos, un alumno no le puede decir al profesor, yo no voy a tomar los exámenes, porque tiene que tomarlo, porque es la manera de medir el nivel de aprendizaje de ese estudiante. Que toda la Biblia está llena de historia de hombres de Dios que atravesaron procesos. Yo quiero que a lo largo de estos mensajes que vamos a tener, vamos a ir viendo la ilustración de muchos de estos hombres de Dios que atravesaron procesos. Muchos salieron victoriosos, pero hubo otros que desertaron del proceso de Dios. Lamentablemente, la Biblia nos habla, el apóstol Pablo habla de cómo muchos abandonaron a Pablo en medio de los procesos, se fueron del lado de Pablo y no siguieron con él, no quisieron seguir atravesando los procesos de Dios para poder desarrollarse y crecer. Pero la Biblia nos habla a nosotros de el alfarero, una señal que le iban a dar al profeta Jeremías, una señal que Dios quería mostrarle, pero sobre todo Dios tenía una palabra que darle al profeta Jeremías y lo envía a la casa del alfarero. Muchas veces Dios nos va a enviar a lugares que quizás nosotros creemos que son los lugares menos adecuados para nosotros recibir una palabra de Dios. Quizás lo más adecuado era que Dios mandara a Jeremías a orar, ¿verdad? A irse a su casa a orar, para entonces en medio de la oración, en medio de la meditación, Dios traerle palabra a Jeremías. Pero Dios es soberano. Dios hace como Él quiere hacer y habla donde Él quiere hablar y habla a quien Él quiere hablar. Y en esta ocasión quería darle un mensaje a Jeremías por el comportamiento que estaba teniendo la nación de Israel. Y Dios quería darle esta enseñanza. La Biblia dice en el versículo 1, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Y quizás uno se pregunte, ¿y por qué Dios no le dijo ahí mismo las palabras que tenía que decirle a Jeremías? Porque Dios le estaba hablando a Jeremías en ese momento y le dice, ve a otro lugar para yo decirte unas palabras. Dios quería que estuviera en ese lugar porque ahí había algo visual que él tenía que mirar para poder entender la analogía de lo que Dios quería tratar con él a causa de la nación de Israel. Y le dice, levántate y desciende a casa del alfarero y allí te haré oír mis palabras. Qué bueno es que Dios nos lleve a nosotros a algunos lugares para poder escuchar su voz. Una gran evangelista llamada Kathryn Kuhlman murió en el año 1975. Fue una mujer de Dios, una mujer extraordinaria que le dio una cabida al Espíritu Santo en su ministerio, porque allí ocurrían hechos sobrenaturales. Donde esta mujer llegaba, las personas se caían al piso y no sabían qué era lo que estaba sucediendo. En una ocasión ella la llevaron a un restaurante y cuando entró al restaurante, todo el mundo en la cocina, los cocineros, los meseros, todos cayeron al piso y preguntaron, ¿y qué fue lo que ocurrió? Y era que esa mujer llena del Espíritu Santo, usada por Dios en gran manera, había llegado a ese lugar. Vemos cómo Dios usa a las personas, pero esta mujer, a pesar de ser una mujer espiritual, de ser una mujer llena del Espíritu Santo, de que los milagros ocurrían en los estadios que ella llenaba de manera extraordinaria, a pesar de todo esto, esta mujer cometió una equivocación en su vida.
Y la equivocación que esta mujer cometió fue que se enamoró de un hombre casado. Y eso trajo como consecuencia que el ministerio de Kathryn Kuhlman descendiera aparatosamente. Los grandes hombres de Dios lamentablemente cometen errores. Los hombres de Dios que Dios ha posicionado en alto muchas veces cometen errores. Son bíblicos. Ahí está el caso de David. Encontramos muchos ejemplos en la Biblia. Pero esta mujer cometió ese grave error. Se enamoró perdidamente de este hombre. Pero este hombre la había engañado y se había hecho pasar como si fuera un hombre soltero. Pero él se había mudado de un estado a donde estaba Kathryn Kuhlman en ese momento. No le había dicho a ella, era un ministro de Dios, no le había dicho a ella que él era casado y que había dejado una familia en el estado de donde él había salido. Fíjense que eso ocurre en las familias hasta de Dios, señores, el engaño. ¿Cómo es posible que un ministro vaya a engañar a una sierva de Dios diciéndole que no era casado, que era soltero? Ella se enamora de él, luego descubre que él era casado y cuando ella se da cuenta de toda esta situación, lo que ella hace es que sale en el vehículo, sale caminando y va por el lugar que ella vivía, empieza a caminar hasta que llegó a un lugar donde ya era una calle sin salida. Una calle sin salida se encontró en aquel lugar y ahí entonces Dios le habló a ella. Fíjense cómo Dios a veces lleva a la gente a lugares lo menos recomendable para entonces poderle traer la palabra y hacer aterrizar a la persona del mal comportamiento que ha tenido. Así que ella allí entonces tiene que tomar una decisión y Dios le habla al corazón a esta mujer y le dice o él o yo. Y ahí entonces ella toma la decisión de seguir, porque ella siguió con él aún luego de saber la noticia que el hombre era casado, porque estaba enamorada del hombre. Y ese es el gran problema, que a veces la persona se enamora antes de averiguar y luego que está enamorada se hace difícil entonces echar hacia atrás el proceso porque ya hay un acercamiento a esa persona. Y Dios la lleva a ella a ese lugar y ahí ella entonces tiene que tomar una decisión muy seria en su vida. Y tiene que decidirse por Dios. Pero toda la vida de ella, de ese gran ministerio, empezó en un proceso de descalabro. Espiritualmente fue un fracaso cada vez que había una administración, cada vez que ella tuvo que interrumpir su ministerio a causa de esa situación, de ese escándalo, porque empezó a correr en los periódicos del pueblo, en los periódicos de la ciudad, todo lo que había ocurrido con esta mujer de Dios. Procesos dolorosos, que a veces Dios nos habla a nosotros en la intimidad de nuestro hogar y nos dice, no haga eso, vete por este lado, pero nosotros no lo hacemos. Entonces Dios tiene que públicamente decirnos las cosas para que podamos entender. Nunca esperemos que Dios tenga que llamarnos públicamente, como lo hizo con esta mujer, que fue un escándalo grande en aquella ciudad a causa de ella no haber escuchado inmediatamente la voz de Dios. Una mujer de tanta unción, de tanto poder en el espíritu, que ministraba, que ella abría su boca y la gente caía inmediatamente al suelo por la administración de esta mujer. Una mujer que le daba una reverencia especial al Espíritu Santo de Dios. Donde ella ministraba, ahí no podía ni siquiera un mosquito volar, no se podía hacer ningún tipo de ruido, porque llegó a sacar a ministros de Dios, hombre de Dios, lo mandó a sacar del estadio, que comenzaban a hablar en lenguas, cuando ella había mandado hacer un silencio para escuchar la voz del Espíritu Santo. Fíjense qué tan poderoso ministerio. Ella no permitía, ella creía en el don de lengua. Claro que sí, hablaba lenguas, pero ese no era el momento, en ese momento, cuando ella llamaba a hacer reverencia por el Espíritu Santo. Pero, ¿qué le quiero decir con todo esto, amados hermanos? Que nosotros seremos llevados de proceso en proceso. Y está en nosotros que ese proceso de Dios sea más ligero, más suave, que Dios nos trate con ternura
con cuidado en medio de ese proceso. Y este proceso del alfarero nos lleva a conocer esa parte. Dice el versículo 3: descendí a casa del alfarero y hallé que él estaba trabajando en el torno. Jeremías fue obediente a la voz de Dios. Inmediatamente Dios le dice: ve a la casa del alfarero. Jeremías desciende, llega a la casa del alfarero y encuentra al alfarero trabajando en el torno. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le pareció mejor hacerla. Fíjense que la vasija representa a la nación de Israel en esta historia. Pero nosotros somos la vasija de Dios. Nosotros somos hechura de Dios. Somos confección de Dios. Dios nos toma en sus manos, ¿verdad? Y trabaja con nosotros para hacer de nosotros una obra perfecta. El alfarero trabaja con el barro. El barro él tiene que ponerlo en una masa suave para poder trabajar mucho mejor. Si la masa está muy endurecida, el trabajo del alfarero se hace más difícil porque está muy dura. Tiene que ser moldeable, tiene que ser manejable la masa para el alfarero poder hacer una buena obra, buena y perfecta. Si no, si está muy endurecida, va a tener que estarla rompiendo a cada momento y volverla a humedecer para darle la forma que él quiere que tenga esa vasija. La vasija no puede decir al alfarero: yo quiero que tú me hagas de esta forma, o por qué tú me haces con esta forma, o por qué tú me haces de esta manera. No hay forma. La vasija no tiene nada que hablar. La vasija no tiene nada que decir. La vasija solamente tiene que quedarse quieta y dejarse manejar por el alfarero. Dios tiene procesos en nuestra vida. Va a depender de nosotros si somos una masa suave en las manos de Dios o somos una masa dura, difícil en las manos de Él. ¿Cuándo somos masa suave? Cuando nosotros obedecemos a Dios. Cuando nosotros somos obedientes a Dios, cuando somos humildes, cuando somos sencillos, cuando nos dejamos trabajar, entonces somos una masa suave. Y nos va mejor cuando somos masa suave. Nos va a ir más difícil cuando somos una masa que se endurece. Y muchas veces el corazón de nosotros se endurece en contra de la palabra de Dios. Se endurece y no queremos oír palabra de Dios. Y no queremos que sea la palabra de Dios la que dirija nuestros pasos. Y entonces ahí hay un gran problema, porque estamos en contra del alfarero. Estamos en contra de aquel que nos puede moldear a su perfección con el carácter de Él. Dice el texto bíblico: y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en sus manos. Pero él volvió a hacer otra vasija según le parecía mejor hacerla. El alfarero dijo: no me gusta cómo quedó. Hay que volverla a trabajar, hay que volver a comenzar. Amados hermanos, el proceso de Dios en nuestra vida se va a prolongar muchas veces por causa nuestra. Si nos endurecemos, si ponemos resistencia al trato para con Dios, entonces va a ser más prolongado el proceso para Dios trabajarnos y hacer una buena obra para gloria de Él. Necesitamos dejarnos trabajar por Dios. Pero algo importante en todo esto, amados hermanos, lo importante en todo esto, que aunque Dios tenga que rompernos 5 o 10 veces, lo más importante es que estamos en las manos de Él. Lo más importante es que estamos en las manos del alfarero, estamos en las manos de Dios.
No importa cuántas veces Dios tenga que rompernos, no importa cuántas veces Dios tenga que quebrantarnos, no importa cuántas veces Dios tenga que hacernos de nuevo, lo importante es que estamos en las manos de Él. Y esa es una razón suficiente para nosotros estar tranquilos en medio del proceso. El proceso puede quitar la paz a muchas personas. El proceso es doloroso. Dios tiene que arrancar cosas muchas veces de nuestra vida, quitarla, ir quitando cosas para hacernos una mejor vasija. Dios tiene que ir añadiendo otras cosas también en nosotros para que nosotros seamos una mejor vasija. Pero en todo ese proceso estamos en las manos de Él y debemos dejarnos trabajar por Él. Nunca opongamos resistencia al trabajo que Dios está haciendo en nuestra vida. Porque si oponemos resistencia, entonces el proyecto se va a prolongar aún más. Yo conozco casos de personas que estaban así de recibir una bendición de Dios, pero no quisieron atravesar el proceso. No quisieron atravesar el proceso de Dios y se despegaron de las manos del alfarero y otra vez tuvieron que comenzar un nuevo proceso cuando ya estaban tan cerca de recibir una maravillosa bendición de parte de Dios. Conozco el caso de muchos hermanos, de los adictos a las drogas que van al centro de rehabilitación, que estaban así ya de graduarse, de terminar su carrera, pero se despegan de la comunión con Dios, vuelven a las drogas y luego al año vuelven otra vez al centro para que lo dejen entrar de nuevo. Un nuevo proceso cuando ya estaban así de graduarse y de mantenerse limpio en todo tiempo. Lamentablemente nosotros prolongamos el proceso de Dios cuando no nos dejamos trabajar por Dios. Debemos ser esa masa suave, esa masa manejable, para que Dios pueda trabajar y hacer una obra de excelencia en nuestra vida. Y dice el versículo 5, entonces vino a mí palabra de Jehová. Fíjense, Dios lleva a Jeremías a la casa del alfarero para darle una palabra. Pero mientras tanto Jeremías llega, lo que está viendo era parte de lo que Dios quería enseñarle. Porque antes de darle la palabra, Jeremías tenía que ver al alfarero trabajar haciendo una vasija. Y una vez que Jeremías tiene la oportunidad de ver al alfarero trabajando esta vasija, entonces el Señor le dice, no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, casa de Israel, dice Jehová, como el barro en manos del alfarero, así sois vosotros en mis manos, casa de Israel. Familia cristiana, así como el barro somos nosotros en las manos del alfarero. Debemos dejar que sea Dios que trabaje, que nos dé la forma, que sea Dios que haga una obra preciosa en nuestra vida. Vamos a dejarlo a Él trabajar y que Dios quite, que corte de nuestra vida todo lo que no sea necesario. Cuando Dios corta al creyente no es para herirlo, es para sanarlo. ¿Recuerdan el texto de Deuteronomio 8, versículo 16 que estudiamos en el mensaje antepasado? Que dice que Dios llevó al pueblo de Israel por medio del desierto, por medio de peligro, de serpientes, de escorpiones, afligiéndole, haciéndole pasar hambre y sed. Pero había una razón por la cual Dios hacía todo eso, para a la postre hacerte bien. Dios quiere hacernos bien. Cuando Dios corta algo de nuestra vida, es que Él quiere el bien para nosotros. No es para matarnos, no es para hacernos daño. Dios quiere el bien para nosotros. Por eso hay cosas que el alfarero va a tener que quitar. Yo estuve en una ocasión en Moca viendo todo eso. Merari estuvo allá también conmigo. Estuvimos en un pueblo de Moca, el Higuerito le llaman, donde ahí están muchos alfareros que hacen todas esas vasijas de barro. Y vimos un alfarero trabajar de la manera como él le daba vuelta a esa vasija con las manos. Es con las manos. Él no usa utensilio alguno, con las manos. Él hace una olla, hace una taza, todo le da forma con las manos.
Y esa es una excelente ilustración de que Dios con sus manos nos formó. Dios tomó polvo, tomó tierra, así como el alfarero toma el barro, Dios tomó el barro y nos moldeó, nos hizo a nosotros. Somos creación de Dios, pero como somos creación de Dios, debemos dejar que Dios nos rompa cuando Él quiera rompernos, que Dios nos desbarate cuando Él quiera desbaratarnos para hacernos de nuevo. Y aquel alfarero allá en el Higuerito de Moca le daba abajo con los pies, le da a un pedal y va dando vuelta el torno y él va dándole forma, le va dando forma a ese barro, hace una copa alta, todo lo que él quiere hacer lo hace con sus manos, no usa herramienta alguna. Con las uñas, le pone las uñas y le hace una ranurita. A veces toma un palito y le hace una ranurita para hacerle algunos diseños a ese barro que él está trabajando. Como en las manos del alfarero, así somos cada uno de nosotros, amados hermanos. Hay un texto bíblico de Filipenses 1:6 que yo quiero que tengamos pendiente en esta mañana. El apóstol Pablo dice: estoy convencido de esto. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Fíjense que somos ¿qué? Una obra en proceso. El que empezó en nosotros la buena obra la irá perfeccionando. Dios nos va perfeccionando cada día. Ninguno de nosotros hemos alcanzado la perfección en todo el sentido de la palabra. Nosotros todavía somos barro en las manos del alfarero. Y el alfarero nos va modelando, nos va moldeando. Y cada día nos va perfeccionando. Pero para nosotros ir siendo perfeccionados, debemos dejarnos trabajar por Dios. Debemos dejar que Él tome la dirección y el control de nuestras vidas. ¿Por qué vemos tantas personas en el día de hoy que están descarriados? Tantas personas que abortaron el proceso de la fe. Realmente no quisieron dejarse trabajar por Dios. Porque cuando vino la prueba, inmediatamente el diablo le quitó la semilla que tenía sembrada en el corazón y abortaron el proceso de Dios. No siguieron congregándose, se apartaron cuando vino la situación difícil, la situación que Dios permite para nosotros crecer, para nosotros madurar. Toda prueba, la Biblia dice que tiene su salida, y las pruebas son necesarias que ocurran en nuestras vidas, porque sin prueba no va a haber cristianos maduros en la fe. La madurez espiritual se adquiere a través de las pruebas, a través de la experiencia que nosotros tenemos en el Señor. Dice Juan 15, versículo 2, que Él corta las ramas que no dan fruto. ¿Se dan cuenta que Dios corta? Dios corta al árbol, Dios corta, dice la ilustración, que corta las ramas que no dan fruto, poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Eso hace Dios en el proceso de nuestra vida. Todo aquello que impide que nosotros crezcamos o que no podamos dar fruto, el Señor lo va quitando de nosotros. Y aquello que Él ve en nosotros, que nos ayuda a fructificar, entonces el Señor lo limpia, lo poda, lo alimenta. Y entonces nosotros podemos crecer dando fruto en la obra del Señor. Así que necesitamos, amados hermanos, meternos en el proceso de Dios. Necesitamos ser perfeccionados en este camino de la fe. La Biblia habla para que el hombre de Dios sea perfecto en toda buena obra. Esa perfección habla de madurez espiritual. Cuando usted adquiere la madurez espiritual es que usted ha pasado las pruebas que el Señor le ha presentado. Usted llegó como un bebé a la congregación, pero el Señor le va alimentando con leche espiritual y luego le va dando un bistec según el conocimiento que usted vaya adquiriendo. Pero asimismo el Señor le va permitiendo esas pruebas para que usted vaya pasando de nivel. Las pruebas superadas, ya el Señor
no vuelve otra vez a presentarle esas pruebas, sino que usted va a un nuevo nivel donde vienen otras pruebas, probablemente mayores, pero quizás ahora usted tiene el conocimiento para saber vencer esas pruebas con más facilidad que aquellas pequeñas que no pudo vencer quizás en algún momento. ¿Por qué el apóstol Pedro falló en la prueba cuando el Señor le pidió, cuando Satanás le pidió a ellos para zarandearlo? ¿Y qué era zarandear? Era cuando se remeneaban las matas del olivo para que cayeran las olivas, remenear la vida de estos hombres. Pedro no había orado. Y entonces al no orar, cayó lamentablemente en el problema, ¿verdad? No tuvo las fuerzas para poder vencer en medio de ese proceso. Pero más adelante él se inserta en el proceso de Dios cuando se arrepiente. Eso quiere decir, amados hermanos, que si en algún momento nos hemos salido del proceso de Dios, nos hemos salido de la mano del alfarero, necesitamos volver a entrar a las manos del alfarero. Necesitamos ser moldeados nuevamente por Él para que Él haga una obra especial en nuestra vida. Y concluimos, amados hermanos, nosotros somos barro en las manos de Dios. La rueda donde trabaja el alfarero es la vida misma. La vida misma, y nosotros somos ese barro que el alfarero va trabajando. ¿Cómo nosotros nos insertamos en el correr de la vida? ¿De qué manera nosotros podemos ser útiles una vez que el Señor nos ha trabajado a nosotros? Concluyo, amados hermanos. Muchas veces le preguntamos al Señor cuándo o hasta cuándo. Pero tenemos que confiar que Dios cumplirá su propósito a su tiempo. Dios nunca llega tarde, pero tampoco llega temprano a nuestra vida. Él llega justo en el momento correcto. Y una vez que Dios nos tiene en sus manos, empieza un proceso de trabajo que va a terminar hasta el día de Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo, que nos va perfeccionando hasta el día de Cristo. La perfección no se termina mientras vivimos en esta tierra. Seremos perfeccionados, pero no decir que ya estamos completamente perfeccionados. Siempre, por más maduro espiritualmente hablando que usted sea, usted va a seguir siendo procesado por el Señor. Usted seguirá siendo barro en las manos del Señor. Usted seguirá siendo barro. De usted depende si es un barro endurecido o es un barro moldeable, una masa suave que se deja trabajar, que usted depone de sus actitudes y de su mal carácter para que Dios entonces haga una obra de excelencia en su vida. Amados hermanos, nosotros somos barro en las manos del alfarero y no evitemos el proceso de pasar por las manos del alfarero. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Eterno Dios, Padre amado, gracias. Gracias, Señor. Gracias por estas palabras. Ayúdanos a ser moldeable en tus manos. Mira, Señor, que a veces en medio de las pruebas sale la esencia de lo que somos en ese momento. Salen maledicencia, sale mal carácter. Y eso es lo que tú quieres sacar de nosotros. Darnos una nueva forma para nosotros pasar correctamente el proceso por el cual tú nos vas llevando. Ayúdanos a ser procesado, amado Dios, como esa olla de barro, que una vez terminada por el alfarero, no queda terminada en ese momento, sino que va al horno, donde es calentada, sobrecalentada, a un alto grado de fuego. Asimismo, muchas veces experimentamos el fuego de la prueba en nuestras vidas, amado Dios, y nos sentimos que nos estamos quemando, que nos estamos ahogando, que ya no podemos más. Pero lo importante es que somos piezas tuyas, Señor, que estamos en tus manos. No importa el fuego
en el cual seamos sobrecalentados, amado Dios, tenemos la seguridad y la certeza de que tú estás trabajando en nuestras vidas para bien. Ayúdanos, amado Dios, a caminar en esa perfección, siendo masa moldeable en tus manos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.